Muy buenas amigos de Mundo Ortega, en el día de hoy os traigo un vídeo un poco diferente, no tiene nada que ver con fútbol ni nada, pero es contenido que me gustaría traer al canal de reacción y todo, y, me gustaría traerlo, así que aquí lo traigo. Y ustedes saben que no estoy haciendo directo, más bien lo estoy haciendo grabado para subírselo, y nada, vamos a verlo y vamos a reaccionar. Yo creo que me dejen sus comentarios ahora, en lo que les hablo, su opinión, o sea, ¿quién creen que es el hombre más rico de la historia? O si lo saben, lo dejan en la caja de los comentarios. Y me gustaría que me lo dejaran en el tiempo en el que estoy hablando ahora. Y vamos a verlo. Vamos a reaccionar a los 10 hombres más ricos de toda la historia. Vídeo de Luxury Empire, les dejaré el enlace abajo. Y nada, vamos a verlo, a ver quiénes son. Ya de portada, bueno, es que se me inició un poco el vídeo antes. Ya estaba ahí Pablo Escobar. Vamos a empezar, venga, vamos. Si alguien con un salario promedio quisiera alcanzar la fortuna de Elon Musk, tendría que trabajar durante 8 millones de años. Eso es 30 Poquito tiempo, ¿no? veces más de lo que lleva existiendo la humanidad, y en el tiempo que me tomó decir decirte esto, Elon ya ganó otros $100,000. Pero lo más increíble de todo es que ni siquiera es la persona más rica de la historia. De hecho, ni siquiera está cerca. Si miramos hacia el pasado, hay personas que harían que Elon pareciera pobre. Así que veamos quiénes han sido los seres humanos más ricos que jamás hayan existido. A finales Rockefeller seguro que está. de los años 80, el nombre Pablo Emilio Escobar Gaviria era sinónimo de poder absoluto, lujo desmedido y dinero en efectivo. Este colombiano, nacido en Río Negro y criado en Medellín, se convirtió en el hombre más temido y, en cierto modo, más admirado de su tiempo. Escobar lideró el Cartel de Medellín, una organización que controló más del 80% del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Su fortuna alcanzó cifras que desafían la lógica. Ganaba más de $420 millones a la semana, lo que equivale a más de $22,000 millones al año. Ajustando la inflación, se calcula que su patrimonio habría llegado a unos $80,000 millones actuales, una suma comparable a la fortuna Hoy la de grabar se me complica. Venga, vamos a ver el vídeo. A ver si se puede. de grandes magnates modernos. Pero a diferencia de ellos, la riqueza de Escobar no estaba en acciones, inversiones o propiedades legales. Estaba literalmente en efectivo. Según sus contadores, el capo gastaba cerca de $1,000 semanales en bandas elásticas para mantener organizados los fajos de billetes. De hecho, las pérdidas anuales por ratas y humedad ascendían a más de $2,000 millones, una cantidad que la mayoría de multimillonarios ni siquiera llega a ganar. Escobar fue dueño de una vida de excesos. Construyó la legendaria Hacienda Nápoles, un paraíso de lujo en medio del trópico colombiano. Bueno, más que una casa era una cárcel, teóricamente, ¿sabes? Con zoológico privado, pista de aterrizaje, colecciones de autos exóticos y hasta un parque temático. En su mejor momento, figuró en la lista de Forbes como uno de los hombres más ricos del planeta. Sin embargo, su imperio era también su condena. La violencia y el caos que desató su búsqueda de poder terminaron por sepultar su legado bajo una mezcla de miedo y fascinación. Y es que, si hablamos de dinero físico, nadie lo igualó. Escobar fue literalmente el rey del efectivo. Sí, bueno, dinero físico es que lo tenía todo físico, literalmente. Un hombre que medía su riqueza en montones de billetes, no en cifras digitales. Su fortuna, imposible de esconder, circulaba en bóvedas, caletas y escondites improvisados por toda Colombia. Sonaba el mundo del hombre que convirtió los billetes en armas y el lujo en poder absoluto. A pesar de su caída y su trágico final en 1993, Pablo Escobar sigue siendo una figura que representa los extremos de la ambición humana. No fue el más rico si hablamos de patrimonio verificable, pero cuando se trata de dinero tangible, probablemente sí lo fue.
Retrocedamos a 1945. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar y el mundo intenta reconstruirse entre ruinas y miedo. En ese escenario surge un hombre cuyo poder iba mucho más allá del dinero: Joseph Stalin, líder supremo de la Unión Soviética. A diferencia de los multimillonarios de Wall Street o los magnates industriales, Stalin no necesitaba cuentas bancarias ni fortunas personales. Su autoridad era tal que todo, desde los recursos naturales hasta las vidas de millones de personas, le pertenecía, al menos en la práctica. Aunque su salario oficial era de unos $30,000 mensuales, rara vez lo cobraba. Vivía con modestia aparente. Su casa era sencilla, vestía siempre el mismo uniforme y sus pertenencias personales eran mínimas. Pero ese estilo austero no reflejaba pobreza, sino Sí, pero bueno, pero es que Stalin controlaba la Unión Soviética entera, ¿sabes? control absoluto. Stalin era dueño del Estado y el Estado era la Unión Soviética. Bajo su mando dirigía una economía que, ajustada a valores actuales, se estima en más de $10 billones. En otras 10.000 millones para los españoles. palabras, su poder económico superaba al de cualquier multimillonario contemporáneo. Lo más aterrador era que su riqueza no se medía en oro ni acciones, sino en obediencia. Nadie se atrevía a contradecirlo. Su palabra era ley, y un simple gesto podía decidir la vida o la muerte de cualquier persona. La paranoia reinaba incluso entre sus más cercanos colaboradores. Cuando sufrió un derrame cerebral en 1953, nadie se atrevió a llamarle un médico durante más de 12 horas, temiendo ser castigados si sobrevivía y consideraba su acción una traición. Stalin poseía algo que ni siquiera los hombres más ricos del mundo han logrado: control total sobre una nación entera. Su firma movía ejércitos, fábricas y millones de trabajadores. Su dominio abarcaba desde los campos de Ucrania hasta las minas de Siberia. En términos reales, tenía acceso ilimitado a recursos naturales, infraestructura y poder político, un valor que hoy equivaldría a las fortunas combinadas de los 10 hombres más ricos del planeta. Con el himno de la Unión Soviética, ¿sabes? Ese es el sonido del poder cuando el dinero deja de importar. Stalin no compraba su influencia, la imponía. Joseph Stalin murió sin una fortuna declarada, pero su poder moldeó la historia del siglo XX. No fue el más rico en términos financieros, pero en términos de control y dominio fue, sin duda, uno de los hombres más poderosos que jamás hayan existido. En 1909, Adolf El pintor austriaco. Hitler era solo un joven sin hogar vagando por las calles de Viena. Dormía en refugios, vendía postales y soñaba con ser artista. El pintor austríaco. Aunque la Academia de Bellas Artes lo había rechazado 2 veces. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que aquel muchacho acabaría convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos y temidos de la historia. Tras su participación en la Primera Guerra Mundial, Hitler encontró en la política su nueva obsesión. En 1923 intentó tomar el poder por la fuerza en el famoso Putsch de Múnich, pero fracasó y terminó en prisión. Durante su encarcelamiento escribió su libro Mein Kampf, Mi lucha, una mezcla de ideología, propaganda y delirios personales. Al principio las ventas fueron mediocres. Sin embargo, cuando asumió el poder en 1900 Yo creo que hubieron más ventas después de su muerte que antes de su muerte, de hecho. 1933, todo cambió. Como canciller del Tercer Reich, Hitler ordenó al Estado comprar millones de copias de su libro para distribuirlas entre soldados, funcionarios y recién casados. En poco tiempo, se convirtió en uno de los autores más vendidos del planeta. Además, registró los derechos de su imagen y discursos, cobrando regalías cada vez que su rostro aparecía en carteles, monedas o publicaciones oficiales. Solo con esos ingresos personales amasó una fortuna de decenas de millones de dólares. Pero eso era apenas el comienzo. Con su influencia total sobre Bueno, será una minucia con respecto a lo que iba a ganar posteriormente. Alemania, Hitler se declaró exento de impuestos, acumulando dinero sin restricciones. A esto se sumaron donaciones masivas de empresarios y simpatizantes que veían en él una oportunidad de enriquecerse con el auge industrial y la guerra. Se calcula que entre 1933 y 1945 recibió el Ay, no, esas manos no, hombre, no, eso no. equivalente a más de $5,000 millones actuales en aportes privados. No obstante, su verdadera... ¿Por qué el del video dice miles de millones y luego billones, si es lo mismo?
o al menos en español, la voz no sé si es que está diferenciando miles de millones de billones, porque un billón es un millón de millones, pero claro, no sé. La riqueza no estaba en sus cuentas, sino en el poder absoluto que ejercía sobre toda Europa. En su apogeo controlaba un imperio territorial con recursos y activos que, convertidos al valor actual, equivaldrían a más de 3 billones de dólares. Tenía acceso a minerales, oro, obras de arte saqueadas y la maquinaria económica de todo un continente bajo su mando. Así sonaba el poder industrial del Tercer Reich, el rugido de la ambición que llevó al mundo al borde del colapso. Al final, Hitler no fue solo un dictador, fue un empresario del poder que entendió cómo convertir su imagen en una marca y su ideología en una máquina económica. Su caída fue tan brutal como su ascenso, pero durante más de una década dominó recursos, territorios y fortunas con una magnitud que pocos hombres, ni siquiera los más ricos de hoy, han logrado igualar. A comienzos del siglo XX, cuando los automóviles eran un lujo reservado para millonarios y aristócratas, un hombre cambió para siempre la forma en que el mundo se movía. Henry Ford, hijo de granjeros irlandeses. Henry Ford, ok. En el top 7, ¿en serio? ¿Tan alto? Pensaba que no entraría ni en el top 10. En Michigan, no solo fabricó autos, creó una nueva forma de vivir, trabajar y soñar. En 1908, Ford lanzó el legendario Modelo T, un vehículo sencillo, confiable y duradero que se convertiría en el símbolo de una nueva era. Pero su verdadero genio no fue el diseño del coche, sino la manera en que decidió producirlo. Inspirado en las líneas de sacrificio de los mataderos de Chicago, Ford perfeccionó el concepto de producción en cadena, reduciendo el tiempo de ensamblaje de un auto de 12 horas a solo 90 minutos. El resultado fue un milagro. La producción en cadena. Industrial. El precio del Modelo T bajó de $850 a $290, haciendo que por primera vez un trabajador promedio pudiera comprar su propio vehículo, pero Ford no se conformó con eso. En 1914 tomó una decisión revolucionaria que escandalizó al mundo empresarial. Duplicó el salario de sus empleados a $5 diarios y redujo la jornada laboral a 8 horas. Para los magnates de la época, un visionario. Aquello era una locura. Para Ford era una inversión en su propia fuerza laboral. Sabía que si sus obreros podían comprar los autos que fabricaban, el ciclo de prosperidad se sostendría solo. En menos de una década, el Modelo T dominaba las carreteras de Estados Unidos y del mundo. Durante 50 años fue el auto más vendido de la historia y su creador acumuló una fortuna equivalente a más de $200 mil millones actuales. Pero más allá del dinero, el legado de Henry Ford fue mucho más profundo. Inventó la clase media moderna. Sus decisiones transformaron la economía global, la vida suburbana, el trabajo de 9 a 5, las autopistas, el consumo masivo y la movilidad personal. Todo lo que hoy consideramos normal fue, en gran parte, el resultado de su visión. Sin proponérselo, Ford moldeó la cultura del siglo XX y sentó las bases del capitalismo contemporáneo. Henry Ford no fue un simple empresario, fue un arquitecto del progreso. En un mundo dividido entre ricos y pobres, construyó un puente hecho de acero, ruedas y oportunidades. Y aunque muchos de sus ideales fueron criticados, su legado es incuestionable. Ford no solo cambió la industria, cambió la historia. A finales del siglo XIX, Estados Unidos se convirtió en el epicentro de una transformación sin precedentes. Era la era del acero, del vapor y del petróleo. Un puñado de hombres, visionarios y despiadados, se convirtieron en los arquitectos del capitalismo moderno. Fueron llamados los varones ladrones, aunque el mundo los recuerda hoy como los fundadores de la riqueza industrial. Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie y John D. Rockefeller. Rockefeller, ese es el bueno.
Ese es el que se convierte más rico. Cornelius Vanderbilt, conocido como el Comodoro, fue el primero en demostrar que el transporte podía ser un imperio. Empezó con botes a vela y terminó controlando la red ferroviaria más poderosa de América. Su fortuna superó los $200 mil millones actuales y su nombre aún Poquito, ¿no? Poquito. vive en universidades, avenidas y estaciones. El top 1 creo que es Rockefeller. Creo que sí. Creo que es Rockefeller. Que él ayudó a construir. Vanderbilt fue el ejemplo de una época donde el dinero compraba no solo poder, sino respeto eterno. Andrew Carnegie, por su parte, fue el titán del acero. Hijo de un tejedor escocés pobre, emigró a Estados Unidos buscando una oportunidad. Terminó fundando la Carnegie Steel Company, que dominó la producción mundial de acero, material con el que se levantaron los rascacielos, los puentes y las ciudades modernas. En 1901, vendió su empresa a JP Morgan por $480 millones. JP Morgan, no se llama. Por bastante. Una cifra equivalente a más de 150 mil millones actuales. Pero su mayor legado fue su filantropía. Carnegie donó el 90% de su riqueza para construir bibliotecas, universidades y fundaciones, convencido de que el hombre que muere rico muere deshonrado. Sin embargo, ninguno alcanzó el nivel de John D. Pero es que Rockefeller, vamos, para arriba. Rockefeller, el verdadero coloso del capitalismo, fundó Standard Oil en 1870, una compañía que llegó a controlar el 90% del mercado petrolero de Estados Unidos. Era tan poderosa que el gobierno intervino y la obligó a dividirse en 34 empresas independientes. Paradójicamente, eso solo lo hizo más rico. Rockefeller conservó acciones en cada una de esas compañías, que con el tiempo se convirtieron en gigantes como Exxon, Chevron y Mobil. Su fortuna personal llegó a ser de entre 400 y 600 mil millones de dólares actuales, convirtiéndolo en el primer multimillonario del mundo y, posiblemente, el hombre más rico del capitalismo moderno. Poquito, ¿no? Poquito. No sé qué es. Ese era el sonido del poder en construcción, el rugido del acero, el vapor y el petróleo que dio forma al mundo moderno. Los varones del capitalismo fueron más que empresarios, fueron los fundadores del sistema económico global que conocemos hoy. Convirtieron recursos en imperios, competencia en monopolio y trabajo en fortuna. Algunos los llamaron villanos, otros genios, pero todos coincidieron en algo. Fueron los hombres que transformaron la ambición en una ciencia. Mucho antes de que existieran los multimillonarios modernos, hubo una familia que entendió el poder detrás del dinero. Los Rothschild, creo que van a ser. Los Rothschild no fueron Joder, ¿cómo los calé? conquistadores ni industriales. No levantaron fábricas ni controlaron ejércitos. Controlaron algo mucho más poderoso: el crédito. Todo comenzó en el siglo XVIII, en un gueto judío de Frankfurt, Alemania. Bueno, si es en el 1600 sería más bien en el siglo XVII, pero vale. Si fue en el 1600 fue en el siglo XVII. Donde Mayer Amschel Rothschild empezó a comerciar con monedas antiguas y a prestar dinero a nobles locales. Su inteligencia financiera y su visión global lo llevaron a fundar un pequeño banco familiar, pero su verdadera genialidad fue crear una red que trascendió fronteras. Envió a cada uno de sus 5 hijos a una capital europea distinta: Frankfurt, Londres, París, Viena, Nápoles, para establecer sucursales del imperio financiero Rothschild. En una época sin teléfonos ni telégrafos, los Rothschild construyeron una red de mensajeros y códigos secretos que les permitían obtener información antes que cualquier otro gobierno. Esa Anda, pues mira, eso no lo sabía. Por ejemplo. ventaja los convirtió en los hombres más informados y poderosos del mundo. Financiaron guerras, reyes y revoluciones, prestando dinero a ambos bandos y asegurándose de ganar sin importar quién perdiera. Su influencia fue tan profunda que financiaron el ejército de Wellington durante la guerra contra Napoleón, ayudaron a reconstruir Europa tras su caída y participaron en la creación de infraestructuras claves como el Canal de Suez.
Los Rothschild no solo movían el dinero, movían el destino de los imperios. Durante el siglo XIX, su fortuna familiar alcanzó una magnitud casi inimaginable. Se estima que en su apogeo controlaban el equivalente a 500.000 millones de dólares actuales, aunque algunos historiadores sugieren cifras mucho más altas, incluso cercanas a los 500 billones si se considera el valor de los activos e inversiones globales bajo su influencia. Su riqueza era tan vasta que ningún monarca ni nación podía igualarla, y su nombre se convirtió en sinónimo de poder financiero absoluto. Así sonaba el dinero antes de que existieran los bancos modernos. No estaba escuchando nada, pero vale, me lo imaginaré. Cuando una sola firma podía decidir el destino de un continente. Los Rothschild fueron los arquitectos del sistema financiero global. Transformaron la banca en una red de poder, influencia y control que moldeó siglos de historia. Mientras otros levantaban imperios con acero o petróleo, ellos lo hicieron con papel, tinta y oro. Y aunque su poder visible se ha diluido con el tiempo, su legado sigue vivo en cada banco, cada bolsa y cada transacción del planeta. Porque antes que nadie, ellos comprendieron que el dinero no solo compra cosas, compra el mundo. Antes de que existieran los bancos globales, los multimillonarios tecnológicos o las fortunas petroleras, hubo un hombre que controló Europa desde la sombra. Su nombre era Jacob Fugger y durante el siglo XVI se convirtió en People ya no me suena. el primer gran magnate financiero del mundo. Lo llamaban Jacob el Rico, y con razón. Fue el banquero que prestaba dinero a reyes, emperadores y hasta al papa. Nacido en Augsburgo, Alemania, en 1459, Fugger comenzó como comerciante textil, pero pronto entendió que la verdadera riqueza no estaba en los bienes, sino en el crédito. A través de su empresa Fugger y compañía, dominó el comercio de metales preciosos y obtuvo concesiones exclusivas para explotar minas de cobre, plata y mercurio en Europa Central. Su control de los recursos era tan absoluto que podía influir directamente en los precios de las materias primas y, por extensión, en la economía continental. Su mayor golpe maestro fue político. En 1500 contra Carlos I de España y V de Alemania. 19, cuando Carlos de Habsburgo quiso convertirse en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Fugger financió su elección. Prestó enormes sumas de dinero a los 7 príncipes electores que debían votar, asegurando así la coronación de Carlos V. Y cuando el emperador tardó en pagarle, Fugger le envió una carta que se volvió legendaria. Su majestad imperial jamás habría conseguido la corona sin mi ayuda. En ese momento, Jacob Fugger no solo era el hombre más rico de Europa, era el hombre más poderoso del continente. Su influencia llegaba hasta el Vaticano, que también se convirtió en su deudor. De hecho, muchas de las prácticas financieras de la Iglesia, como la venta de indulgencias, se originaron por la necesidad de pagar las deudas con él. Esa presión económica provocó un efecto dominó, el surgimiento de la Reforma Protestante. En otras palabras, la fortuna de Fugger no solo movió la economía, movió la religión. Se estima que en su punto más alto, Fugger controlaba el equivalente al 2% del PIB de toda Europa, una cifra astronómica incluso para los estándares modernos. En dinero actual, su riqueza rondaría los 400.000 millones de dólares, lo que lo ubica entre los hombres más ricos de todos los tiempos. Joder, cómo está el aire. Así sonaba el poder en el siglo XVI, cuando el destino del Papa y del Imperio dependía de un solo hombre con una pluma y una bolsa de oro. Jacob Fugger fue mucho más que un banquero. Fue el primer titán financiero global, un hombre que comprendió que la política, la religión y el comercio eran 3 caras de la misma moneda. Mientras los reyes gobernaban territorios, Fugger gobernaba sus deudas, y en el mundo real eso era mucho más poderoso. En una época donde Europa apenas despertaba del medievo, África ya tenía un hombre cuya riqueza desafía toda lógica. Su nombre era Mansa Musa, el 10º emperador del Imperio de Malí, y hasta hoy es considerado por muchos historiadores como el hombre más rico que jamás haya existido. Mansa Musa gobernó desde 1312 hasta 1337. Ha llovido desde entonces.
un período en el que el Imperio de Malí controlaba una de las rutas comerciales más importantes del planeta, la del oro, la sal y los esclavos. Pero mientras otros reyes contaban monedas, Musa controlaba las minas. Bajo su poder estaban los yacimientos de oro de Bambouk y Wangara, que producían más del 50% del oro mundial en esa época. Sin embargo, la leyenda de Mansa Musa se consagró en un solo evento, su peregrinación a la Meca en 1324. Viajó con una caravana de más de 60.000 hombres, 12.000 pero era musulmán, ya. Mal. Ahí mal. sirvientes y 100 camellos cargados con cientos de kilos de oro puro. En cada ciudad por la que pasaba, Timbuktu, El Cairo, Medina, regalaba tanto oro que provocó una inflación que duró más de una década. Pero Mansa Musa no fue un simple acaparador, fue un mecenas cultural y arquitectónico. Invirtió su riqueza en convertir Timbuktu en el centro intelectual más avanzado de África. Construyó la gran mezquita de Djinguereber, financió universidades y atrajo a eruditos, arquitectos y poetas de todo el mundo islámico. Su imperio se volvió el epicentro del conocimiento y la fe en el África medieval. En términos modernos, se calcula que su fortuna superaría los 400.000 millones de dólares, más que Elon Musk y Jeff Bezos juntos. Y a diferencia de ellos, su riqueza no estaba en acciones o tecnología, estaba enterrada en la tierra. Así sonaba la riqueza cuando no existían los bancos, solo el poder puro de la tierra y el oro. Mansa Musa no solo fue el rey del oro, fue el hombre que demostró que la grandeza de una civilización se mide por lo que construye con su riqueza. En un mundo gobernado por conquistadores, Mansa Musa reinó con sabiduría, generosidad y un poder que aún hoy sigue deslumbrando. Si la riqueza se midiera en territorio, poder e influencia, Gengis Khan no solo sería el más rico, sería el dueño del planeta. Nacido como Temujin en las estepas de Mongolia alrededor de 1162, este guerrero transformó tribus nómadas rivales en un ejército invencible que conquistó una quinta parte del mundo conocido, creando el imperio contiguo más grande de la historia. Desde el Pacífico hasta el corazón de Europa, su dominio abarcó territorios que hoy pertenecen a más de 30 países modernos. China, No, es que era increíble lo que se extendió ese imperio. Rusia, Irán, Corea, India, Turquía y gran parte de Europa del Este. En términos actuales, eso equivaldría a controlar recursos por más de 130 billones de dólares. Oro, plata, seda, ganado, tierras fértiles, todo estaba bajo su bandera. Su ejército, compuesto por jinetes implacables y disciplinados, avanzaba con una eficiencia casi industrial. No dejaba nada al azar. Cada conquista era planificada como una empresa. Las ciudades que se rendían eran recompensadas, las que resistían eran arrasadas. Y de cada botín, una parte se distribuía entre sus soldados. Esa era su clave, la lealtad comprada con justicia y riqueza compartida. Gengis Khan también fue un genio político y logístico. Creó una red comercial que unió por primera vez Oriente y Occidente, la ruta de la seda mongola. Bajo su reinado, las caravanas podían cruzar Asia con seguridad, las monedas circulaban libremente y los inventos chinos como la pólvora o el papel llegaron a Europa. Fue, sin saberlo, el arquitecto de la globalización medieval. Lo más sorprendente es que pese a su inmenso poder, Gengis vivía con humildad, dormía en tiendas de campaña, comía lo mismo que sus soldados y se negaba a construir un palacio permanente. Para él, la verdadera riqueza no estaba en el oro, sino en el dominio y la lealtad. Él no necesitó oro para ser el hombre más poderoso del mundo, solo la obediencia de millones. El legado de Gengis Khan aún se siente hoy. Se estima que el 0,5% de la población mundial actual desciende directamente de él, un símbolo de su alcance y poder. No dejó imperios financieros ni bancos, pero sí una estructura política y económica que cambió para siempre el curso de la historia. En el pináculo de la historia humana, pocos nombres resuenan con tanto poder y legado como el de César Augusto, el primer emperador del Imperio Romano. Su dominio no Augusto César. solo se midió en ejércitos o territorios conquistados, sino en el control total de una economía global, la más avanzada y rica del mundo antiguo. Si trasladamos su poder y riqueza al presente, su fortuna equivaldría a más de 5 billones de dólares. Creo que quiere decir 5 millones de millones. Bueno.
actuales. Augusto, nacido como Gallo Sí. Octavio en el año 63 a.C., fue el heredero adoptivo de Julio César. Tras la muerte de su tío, Roma se sumió en el caos. Las traiciones, las guerras civiles y la ambición desmedida amenazaban con destruir la república. Pero Octavio emergió de entre las sombras como un estratega sin igual. Con paciencia y astucia eliminó a sus rivales, entre ellos Marco Antonio y Cleopatra, y en el año 27 a.C. se proclamó Princeps, el primer ciudadano de Roma, dando inicio al Imperio Romano. El imperio bajo su mando representaba una quinta parte de la economía mundial. Sus arcas estaban llenas de tributos, botines y riquezas extraídas de los territorios conquistados. Las rutas comerciales de África, Asia y Europa fluían hacia Roma, haciendo de Augusto el hombre más rico y poderoso de su tiempo. Sin embargo, lo que lo diferenciaba de otros líderes fue su visión. En lugar de destruir, construyó un imperio de estabilidad, leyes y prosperidad. Durante su reinado nació la llamada Pax Romana, un periodo de más de 2 siglos de paz y crecimiento económico sin precedentes. Bajo su mando se erigieron monumentos, carreteras, acueductos y templos que aún hoy desafían al tiempo. Fue un maestro en el arte de la No, la arquitectura romana es que era increíble. propaganda. Convirtió su imagen en símbolo divino, asociándose con el dios Apolo y ordenando que su rostro se acuñara en todas las monedas del imperio. Porque cuando César Augusto hablaba, el mundo entero escuchaba. Al morir en el año 14 después de Cristo, el Senado lo declaró oficialmente un dios. Su legado no fue solo político o militar, sino también económico. Sentó las bases del sistema financiero más avanzado del mundo antiguo, con impuestos estructurados, censos poblacionales y una administración que mantenía a millones bajo control. Si medimos la riqueza no solo en oro, sino en influencia, dominio y legado, ningún ser humano ha tenido tanto poder real sobre la economía, la política y la cultura de su tiempo como César Augusto. Gobernó el mundo, fue adorado como un dios y dejó una herencia que aún define el concepto de imperio. Y así llegamos al final. Entonces, ¿quién fue realmente el más rico de todos? Gran vídeo, amigo, gran vídeo. Me te voy a dejar mi like y me voy. No me suscribo porque ya, si veo más vídeos tuyos, me suscribo. Nada, gran vídeo. Había algunos que sí conocía, había otros que no. Por ejemplo, el austríaco ese que controlaba el Vaticano y lo del Sacro Imperio Romano Germánico, eso no lo conocía. Y bueno, bastante interesante, bastante interesante. Si hay alguno que tú no conozcas y quieras nombrar, déjame abajo en la caja de los comentarios. Dale like, suscríbete y nos vemos mañana con más Perdonador. Y recuerda que es muy importante, es guapísimo, guapísima. Nos vemos mañana con más. Bueno, nos vemos mañana. Chao, 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 chao.